Buenos días, sean bienvenidos una vez más a este espacio radiofónico del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Les agradecemos a todos aquellos que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UAM, a través del 106.1 FM en Cuernavaca, 89.7 FM en Cuautla y 91.9 FM en Jojutla. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias a través de la línea telefónica 329-7000 en la extensión 2405. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, es programa.inclusión, y nuestra página también de Facebook, en donde podrán encontrar noticias sobre inclusión y las actividades que hace el programa, que es también programa.inclusión.uam. Como siempre, agradecemos la presencia en esta cabina de la psicóloga Fabiola del Jurado Mendoza. Buenos días. Y bien, su servidora, la psicóloga Miriam Silva Dorantes, les agradecemos pues su escucha, y vamos a retomar este programa a partir de dos invitadas que tenemos el día de hoy. La doctora Miroslava Cruz Aldrete, bienvenida, doctora. Buenos días, gracias. Y la licenciada Daniela Aguayo, ¿sí? Ella nos visita del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y entre las cuatro vamos a platicar sobre un tema muy importante que se ha visto, digamos, ya más visibilizado, que es la cuestión de las violencias. Bueno, pues agradecemos nuevamente que esté con nosotros la doctora Miroslava Cruz Aldrete y la licenciada Daniela Tovar Ortiz, que así es el nombre correcto. Tobar. Y bueno, vienen a comentarnos un proyecto que ustedes están desarrollando, ¿verdad? Y que es la Biblioteca Humana. Coméntenos, ¿de dónde surge este proyecto? ¿De qué trata? Claro, bueno, el proyecto de Biblioteca Humana en sí es como una iniciativa que se crea en Europa acerca de poder romper con las violencias que persisten y los estigmas que hay en torno a los jóvenes y pues en los procesos tan violentos que está pasando Europa, específicamente Alemania, ¿no? Entonces, en ese momento sale la iniciativa de poder que las personas se conviertan en libros humanos y empiecen a narrar sus historias. En México, nosotros iniciamos un proyecto en la UNAM con el Seminario de Patrimonio Cultural en Contextos Urbanos, que fue la Biblioteca Humana, que giraba en torno a los sismos del 85 a 30 años en la colonia Guerrero. Este programa inicia pues justo con estudiantes de la licenciatura en Gestión y Desarrollo Interculturales de la UNAM. Concluimos con una exposición de los libros humanos y un poco para fomentar la lectura, pero también en contextos donde suelen ser como muy violentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en vez de que tengas que leer un libro, puedes leer una postal de 5 líneas y después vas a la Biblioteca Vasconcelos, que ha sido como el bastión de resistencia en este contexto, y ves a la persona de frente, ¿no? En aquella ocasión, cuando se trabajó lo de el tema de la colonia Guerrero, había un señor que tenía un título de libro humano que era Nostalgia de café con leche, ¿no? Y entonces platicaba cómo su mamá le hacía todas las mañanas café con leche y torta de huevo para ir a la escuela, ¿no? Y que era de la Guerrero. Después de esto, pues nosotros como equipo de trabajo, cada quien toma su rumbo, y yo decido retomarlo en Ciudad Nezahualcóyotl, en el municipio de Nezahualcóyotl, que es de donde no nací ahí, ¿no? Pero donde toda mi familia es. Mi abuela, por ejemplo, fue una de las mujeres que luchó por la construcción de el pavimento, las vías de electricidad, todo, ¿no? Lo que llevaba. Entonces lo retomó en Ciudad Nezahualcóyotl, pero con varios objetivos. Uno de ellos era primero poder generar una memoria que no fuera la memoria institucionalizada o la memoria hecha por los cronistas, sino poder generar otras formas de comunicación que fueran entre la gente y que la gente pudiera contar sus historias y no fuera una historia así como que la que se quiere decir, ¿no? Y el segundo, un poco para poder fomentar en los jóvenes una apropiación de su memoria y romper pues con la desinformación y de alguna manera ¿cómo se podría decir? Así como
ese sentido que ya no existe de pertenencia y de comunidad, y poder reforzarlo, ¿no? Porque pues en Nezahualcóyotl pues es catalogado como uno de los municipios del Estado de México con mayores índices de violencia, delincuencia, con alerta de género, pero también, y esto se debe, o al menos desde mi experiencia, porque pues yo siento que es muy interesante cómo hago el proyecto, porque soy gestora intercultural, pero también vivo en Nezahualcóyotl, ¿no? Y también tengo una familia que fundó Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces, se da porque yo alcanzo a identificar que lo que antes era, por ejemplo, las fiestas dedicadas a la Virgen de Guadalupe en la cuadra en la que vivo, en donde todos los vecinos se acomodaban y se reunían, se ha perdido el sentido de poder festejarlo así, o de que todos adornen sus calles con los mismos, ¿no? Entonces todo se ha roto porque se van muriendo la gente, ¿no? Mi abuela muere, bueno, hago el proyecto y después de eso todo ese año, mi abuela muere en noviembre pasado, ¿no? Entonces era también como una de las personas más longevas de la calle, entonces era la que era comadre de toda la calle, entonces ya se muere ella, ya se habían muerto como varias de sus comadres, y entonces los que quedaban estaban divididos o están divididos en dos segmentos de jóvenes, ¿no? Los jóvenes que hemos tenido la oportunidad y el interés de salir a estudiar, de hacer nuevas cosas, y los jóvenes que obviamente pues por el contexto y todo lo que conlleva se han dedicado pues al robo, a la venta de drogas, al narcomenudeo, y entonces entre nosotros dos existe una fuerte lucha, ¿no? O sea, existe una lucha entre la que el otro, aunque viva en la misma calle que yo, no soy yo y no me identifico con él, y entonces rompo este sentido de comunidad, y así como me puede estar taloneando a mí, puede estar taloneando al de la otra calle, ¿no? Entonces, ¿cómo poder generar estos sentidos de hermandad otra vez, o esto que había fundado a Ciudad Nezahualcóyotl o había caracterizado? Claro. Bueno, debo decir que yo soy originaria de Tepoztlán, y entonces cuando nos hablas de toda esta cuestión identitaria, y además desde hace rato pues trabajamos desde nuestra identidad náhuatl, ¿no? Con varias organizaciones de mujeres indígenas y de pueblos indígenas aquí en Morelos y en el país. Entonces se me hace una propuesta bien interesante la que tú haces, ¿no? Porque también mucho de lo que nosotros hemos comentado es que esta ruptura, ¿no?, identitaria por un lado, y de los lazos comunitarios son los que finalmente llevan a esta descomposición social, y a que los jóvenes, al ya no reconocerse parte de la comunidad, ¿verdad?, y adoptar además otras identidades, pues vienen y empiezan otros estilos de vida que irrumpen en la comunidad, ¿no?, y que además generan situaciones de violencia tremendas, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta metodología que ustedes trabajan? ¿Cómo van recuperando? ¿Cómo le haces para contactar a los jóvenes? Pues es que mira, yo soy de la idea, y así, o sea, muy sinceramente, en Nezahualcóyotl toda la parte de la política cultural, o quienes hacen cultura, son agentes que son de la tercera generación, personas más o menos de 60, 50 años, y suelen ser muy violentas en torno a lo que les pertenece, para tener como el fundamento de la política cultural de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl se hace con promotores culturales, nace de la poesía, nace de toda esta parte de pintores y artistas, es muy rico Ciudad Nezahualcóyotl en temas de producción artística y producción cultural. Sin embargo, eso les ha impedido o les ha hecho poner una barrera entre el otro y los de calle, así lo podríamos decir, para que se reproduzca la identidad, ¿no? Entonces ellos siempre vas a los eventos y ves los mismos rostros. Entonces lo que yo hice, pues tanto como portadora de identidad, pero también como gestora, pues fue identificar como personajes clave, ¿no? Pensar así de, todo el mundo habla de la señora Salustia en el mercado, que es la que vende las hierbas. Entonces me voy a ir con la señora Salustia. Entonces, y así los fue identificando de pie, ¿no? Esta metodología de poder identificar, pues, cuáles fueron los primeros mercados, ir a los mercados, encontrar como las similitudes y esas historias que en verdad pueden llegar a la memoria y a la que todos se identifiquen con ello. Entonces lo primero que hacemos es como, bueno, debo decir que lo primero que hago, porque es un proyecto
mío, soy solita yo, soy yo solita, ¿no? Entonces, bueno, yo y toda la comitiva de mi familia, porque Claro. luego a mi mamá le toca andar pegando los carteles, ¿no? En este sentido de, ahí te toca, y a mi primo Sí, decir, claro, es bueno, yo un te llevo el trabajo proyector, entonces es como un trabajo familiar. ¿no? Y me ha estado apoyando pues uno de mis mejores amigos, que muy interesante porque mi mejor amigo, su abuela fue mejor amiga de mi abuela, los abuelos, entonces ellos, este par, o sea, sus abuelos y mis abuelos fueron los que desarrollaron una parte importante que fue la fiesta patronal de la iglesia, ¿no? Y quienes construyeron la iglesia. Entonces ellos reprodujeron los sistemas que traían de Michoacán y de Guanajuato para poder generar esta especie como de mini mayordomía y construir la iglesia y las fiestas, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es parte del crisol cultural que vive en Ciudad Nezahualcóyotl. Pero entonces hacemos la búsqueda de personajes clave, que es voz a voz, o sea, porque muchas veces si vas a los archivos y encuentras tal cosa, Sí, no, claro. no das con la gente, ¿no? Entonces hicimos las entrevistas, pero para esto yo definí 5 etapas del proyecto, que era quienes cuentan historias rescatando a los discursos de los viejos, ¿no? Así, o sea, esos viejos que muchas veces son excluidos, que suelen, o sea, justo en esta, pasan a ser, es un fenómeno que se da creo que en la sociedad, ¿no? O sea, el hijo se va a trabajar, le deja el nieto al abuelo, Abuelo. entonces ya está en edad del nieto de ser autosuficiente y dejan al viejo ahí, ¿no? Bien, muy interesante lo que nos cuenta en cuanto a cómo se van dando estos procesos, ¿no? En la comunidad y cómo se van también reflejando ya en las generaciones actuales, ¿no? Vamos a hacer un corte, regresando retomamos el tema y regresamos. Bien, estamos de regreso platicando con la licenciada Adriana. Daniela. Perdón, Daniela, ya estoy cambiándole nombre, apellido, institución, trabajo, etcétera. Sí, no, sí, lo que sé que sí nos acompaña del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sí. Y estamos platicando sobre la metodología que ella está implementando en Ciudad Nezahualcóyotl para justamente trabajar esta cuestión de las violencias con jóvenes, esta cuestión del La biblioteca humana. y esta cuestión del arraigo, digamos, cultural, la identidad y demás, ¿no? Por favor, licenciada, continúa platicándonos. Gracias. Y entonces esta primera etapa fue acerca de los viejos, ¿no? Quienes cuentan historias y para que sean incluidos en los procesos donde ya no están, donde ya no pertenecen, porque si lo volteamos a ver también los viejos llegan a ser esas personas que excluyen porque pareciera que ya no son útiles, pero no sabemos que a través de la construcción de la memoria que se pueden dar, pueden generar procesos grandes, ¿no? Con los niños, porque aparte también es el primer referente dentro de, ¿no? O sea, que es, voy a casa del abuelo, voy a esto, entonces, ¿por qué no retomar el tema, ¿no? Entonces, el primer tomo es de quienes cuentan historias, el segundo es sobre los vendedores de Neza, ¿no? O sea, así de, también los vendedores, porque si pensamos en Nezahualcóyotl se va a construir a través una figura aparte, ¿no? Uno de los temas fue el abonero. El abonero va a ser una figura clave en Ciudad Nezahualcóyotl cuando la población venía de diferentes estados de la República, sí. y tenía que hacerse de sus cositas, y entonces el abonero era el que les servía para poder ir cada semana a cobrarles, ¿no? Y también son personajes que están excluidos dentro de las historias, ¿no? Nadie va a hablar de ellos. La señora, por ejemplo, la que les comentaba, la señora Salustia, ¿no? También estos procesos de empoderamiento por parte de las mujeres, porque la señora se viene de Puebla con un divorcio y entonces llega acá, y 2 hijas, y entonces llega acá, se enamora y entonces tiene otros 2 hijos, y entonces el segundo esposo se enferma, y ella pues siempre se dedicó, o sea, platicaba en su historia cómo empezó a vender, o sea, así como 3 chiles y 4 papas porque también no había a quién venderle. Claro, sí. Entonces la señora se empodera y ahora tiene 6 locales que todos son heredados a los hijos. Entonces el mercado, la mitad del mercado es de la señora Salustia. Entonces es como esta parte de los vendedores y los diferentes procesos. La tercera parte, que es las músicas, ¿no? Cómo suena Neza, pensando en que también las músicas definen mucho de la identidad de los barrios, ¿no? O sea,
Una vez en una sesión de la Biblioteca Humana que hicimos en una cafetería, preguntaba a uno de los compañeros que se integró uno de los libros humanos, les decía que él quería empezar preguntándoles qué canción era la que les recordaba Nesa, ¿no? Porque Nesa es música, o sea, pasas por una calle de Nesa y está la bocina a todo volumen, y entonces como estos imaginarios que van saliendo en el Facebook del disco que dice canciones para trapear, así son los procesos en esa, ¿no? O sea, tú ya sabes quién es el que trae la música. Ajá, ese es fulanito. Toda la producción sonidera, por ejemplo, ¿no? Y entonces nosotros lo que hicimos fue entrevistar a 2 sonideros, ¿no? En este caso, uno de los sonideros, pues, aparte está dividido en 2 partes, el documental, que es resultado de, y aparte toda una y también toda un registro audiográfico que queremos subir o buscarla, poder diseñar una página web para poderlo subir, ¿no? Y entonces puedan estarlo reproduciendo, ¿no? Entonces ya hicimos el tercero, que es cómo suena Nesa, que es de eso, pero también es, por ejemplo, un artista que es el Avi 13. Entonces él habla sobre Nesa, ¿no? Él dice, ¿no? Yo soy un juglar, hago poesía con Nesa. Entonces, como estas cosas, ¿cómo las vas construyendo, ¿no? El documental trae esa parte, y también quienes hacen cultura en esa, oye, ¿cómo lo están viendo? Está un artista que es el lupus, ¿no? O sea, que desde que dices tú el lupus, ya es violento, claro, el nombre, ¿no? Y ya te lleva a violencia. Entonces él crea algo que es Nesa Artenel, que es como una reproducción de Tepito Arte Acá. Entonces, ¿cómo es que también te vas identificando con otros lugares, ¿no? De resistencia en otros espacios de la ciudad, que son ciudades independientes, ¿no? O sea, que Tepito es un barrio aparte. Entonces, ¿cómo es que se van identificando y van agarrando productos? Los sonideros nos contaban justo de cómo iban a buscar los discos a Tepito, bueno, los LPs, ¿no? A Tepito, a tocarlos, y cómo es esta producción pero yo las toco primero y ya después le sacan todos los sonidos, ¿no? Y que te daban, entonces, te hablan de fenómenos bien interesantes, ¿no? Decían que en este caso hubo un momento que fue cuando estuvo Lidan Roll en el auditorio, y que ese fue el momento así magnífico de los sonideros de rock en esa, porque dijeron, o sea, sí, solo que el sonido tocara en el auditorio con Lidan Roll, y que nombraran a Nesa, a ese espacio, pues ya era mucho, ¿no? Entonces esa fue la tercera parte de la Biblioteca Humana, y la cuarta era Nesa hoy en día, y una reflexión en torno a qué estaban pensando y cómo estaban haciendo sus procesos identitarios los jóvenes, que al final nos lleva, o al menos a mí me lleva, a 2 reflexiones, ¿no? Por un lado, yo hago este proyecto pues con todo el apoyo de mi familia, con el apoyo de mis amigos, de los amigos de mi mamá, ¿no? O sea, el día que presentamos el documental, dice mi amigo Víctor, y pregunten, porque de este lado está mi familia y de este otro está la familia de Daniela, y si no, nuestras mamás van a tener que preguntar, ¿no? Porque las mamás siempre te apoyan en todo. Así es. Entonces, pero me lleva a la reflexión de que yo lo hago desde una parte más de recuperar la memoria, pero los proyectos que se están dando nuevos en esa no lo hacen con eso, ¿no? Claro, o sea, no buscan esa memoria porque no sienten ese arraigo, porque a lo mejor a ellos les tocó integrarse a esta sociedad de Nezahualcóyotl a los 10, 12 años, entonces para ellos ya fue violento integrarse a un proceso así, alejado a lo que fuimos, los que crecimos, los que vivimos así, no sé, los que tenemos la foto del recuerdo en la iglesia, es diferente. Claro, a donde había una vivencia diferente, ¿no? No de violencia, sino de convivencia, más bien de encuentro, de festejo, ¿no? De compartir la música, la pintura, la danza, y que hoy se da, pero en un contexto de mucha violencia, ¿no? Y que los espacios culturales ya no están siendo esos focos de atención. Las actividades que se están ofreciendo ya no están respondiendo al número de habitantes que tienen Nezahualcóyotl y a los intereses de los jóvenes, ¿no? Porque yo recuerdo que justo, ¿no? Cuando era niña nos llevaban a todos los niños de la familia, nos llevaban que vamos a clases de esto, que va a haber un festival en Casa de Cultura, y entonces ahí vamos todos. Claro. O vamos a Palacio por la paleta de hielo, y ahí vamos todos mis primos, porque aparte nosotros venimos de un matriarcado donde somos muchos primos y todos somos una gran familia, ¿no? Un gran equipo, así nos somos los primos, ¿no? Y salíamos a jugar cascarita. Entonces muchos de mis amigos o conocidos que hacen
cultura para los jóvenes ahorita llegaron a Nesa a los 12 años y ya no les tocó estos procesos. Por ejemplo, ahora en esa ya no se acostumbra, porque supongo que a ti también te tocó salir a la calle con todos los primos a jugar el bote bateado, las correteadas, las escondidas. ¿Eso lo has explorado en tu trabajo? Fíjate que es bien interesante, yo siempre tomo fotos así de los instantes, ¿no? De Nesa, entonces, por ejemplo, en la calle sí, ¿no? En mi calle sí veo eso. Bueno, en la calle de mi mamá, porque pues debo de decir que por cuestiones de trabajo ya migré a Toluca, entonces ahora vivo en Toluca, ¿no? O sea, estas migraciones que se hacen, Claro. entonces sí se hacen, pero cada vez es menos cómo se ve. Yo recuerdo justo que esto del bote pateado, o sea, todo eso, las bateadas que nosotros hacíamos y los tabiques en la calle, así de, "Ay, viene el carro, corre que te va a atropellar", ¿no? O sea, todas estas cuestiones que hacías ya no se ven, y ya no se ven, por ejemplo, entre nosotros los vemos con nuestra familia, ¿no? Yo recuerdo que salíamos a pedir calaverita, y entonces ahora reproducimos patrones de miedo. Entonces yo le decía a mi prima una vez, ¿no? Así de, déjame ir a llevar a tu hijo al mercado. No, es que ya ves cómo está todo bien violento. Y yo, bueno, es que tiene que aprender a convivir con esa violencia y a cuidarse, porque ya no nos queda de otra. Y es triste que se diga, pero si tú no vas componiendo o apropiándote otra vez de los espacios, difícilmente vas a poder reconstruir el espacio. Así Reapropiarte del es. Y espacio y darle... reconstruir las relaciones sociales también, ¿no? Sí, nosotros íbamos en la bicicleta, ahí, ¿no? Mi prima y yo, ay, ya se te cayeron las tortillas y estas cosas, ¿no? O sea, estas cosas que se vivían, y ahora yo tenía 7 años, ¿no? Y mi prima tenía 8 años, y ahí íbamos las dos, ¿no? Y ahora mi sobrino de 11 años no lo dejan salir a la calle solo cuando va a Nesa. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué está pasando? Le decía, ese es, pues, uno de mis sobrinos, mi otro sobrino, que es que también tiene la misma edad, pero él sí es así como, no es barrio, su papá creció en el barrio, pero pues él ya no es barrio, ¿no? Pero él va a una escuela pública, y entonces todavía está en la liga de fútbol, y de repente así de, ay, Dani, ¿ya viste cómo se está drogando ese? Y yo, sí, Julián, pero tú ve, o sea, observa todo tu espacio y identifica los lugares por los que puedes o no puedes pasar, ¿no? Entonces, él comentaba en una ocasión con uno de mis amigos que es de Iztapalapa, le decía a mi amigo así de, no, yo creo que está más violento Iztapalapa que Nesa, ¿no? Y yo así, pues, ¿cómo nos ayudamos y cómo nosotros nos apropiamos y significamos nuestro lugar como un lugar seguro? Porque ya conocemos los pasos, ya conocemos por dónde caminar. Entonces yo decía, no puede ser, este niño tiene 11 años y está diciendo que es más inseguro Iztapalapa, ¿no? O sea, ¿por qué ya van adaptando esto? Entonces, cada vez se ve menos, pero sigue reproduciéndose, y creo que sigue reproduciéndose en estas generaciones de padres que crecieron haciendo eso. Claro. Y también una de las cosas por las que ya no se reproduce es porque la gente ha migrado. Así a Chimalhuacán, ha migrado a La Paz, se ha ido apropiando de este bastión mexiquense que denota ciudades dormitorio, ¿no? O sea, que carecen de un sentido de pertenencia. En el documental, por ejemplo, hay un chavo que dice que si Nesa es considerado ciudad dormitorio es porque ahí regresas a contar tus anécdotas. Entonces, lo es, porque uno sale o uno migra. O sea, yo, por ejemplo, quería mi licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, pues era irme a Yucatán o irme a CEU. Y para Yucatán, pues no tenía dinero, porque ni modo que mi mamá dijera, ay, le pago la renta a esta y dejo sin comer a los otros 3, ¿no? Entonces, me voy a CEU, y entonces es 1:50 y es regresar todos los días, son 4 horas en transporte, y obviamente regresas y dices, ay, mamá, adivina que vi en el metro, ay, mamá, es que adivina qué me pasó. O sea, porque nada más llegas a dormir, pero llegas como a esta construcción también del espacio dentro de la casa, ¿no? O sea, el espacio que sigue siendo la cocina, que sigue siendo el comedor, donde sigues reproduciendo estas cosas que ya no se ven en las sociedades contemporáneas y en las nuevas juventudes que asumen el rol de irse a vivir solos, de tener un roomie, y el roomie nada más lo ves una vez a la semana, si bien te va, ¿no? Si no, nada más se mensajean. Entonces ya no reproduces estas cuestiones, ¿no? Ya el acomodo de los espacios, por ejemplo, ¿no? Ya no son los mismos. Claro. Entonces, esto que comentas, pues
ya no se ven, por ejemplo, las tocadas, ¿no? Las violencias han sido suficientes, que ya no existen las tocadas ni nada, ¿no? Además históricas las tocadas, ¿no? Bien, vamos a ir a un segundo corte y regresamos a que nos continúes platicando sobre esto. Bien, estamos de regreso escuchando este tema sumamente interesante sobre cómo se van dando estas redes y esta biblioteca humana a través del trabajo que está realizando ahora sí la licenciada Daniela en Ciudad Nezahualcóyotl. Nos falta el punto 5 que nos comentes. Que eran los jóvenes y también los niños, para conocer qué es su visión y de ahí nos sirvieran sus historias como un indicador para la segunda parte del proyecto, ¿no? ¿Para dónde vamos? Si podemos llevar la biblioteca humana a los niños, a las primarias, o si podemos hacer intercambio, ¿no? De primaria en primaria, porque en realidad, pues, las colonias viven, muchas veces en los municipios vemos que se organizan en barrios, y acá las colonias viven diferente, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo lo que sucede en la Colonia El Sol que lo que sucede en las Vírgenes, y entonces también existen como pugnas por el territorio y por acá no se pasa, que aunque ya no son históricas, pero aunque ya no son tan latentes, siguen siendo un estigma para poder convivir con el otro. Claro. Entonces ese era como el punto 5, y el punto 4, que es el de los jóvenes, pues más bien lo que les comentaba me permitió identificar que no estamos preparados las juventudes para apropiarnos de lo viejo, para apropiarnos de nuestra memoria, ¿no? Hay de una nuestro antecedente. Ahí. Hay una ruptura muy fuerte, y les decía que es por esto, ¿no? Porque los jóvenes de Neza, que era una gran mayoría, o sea, se identifica, cuando se crea el CCH, esta generación de poetas y toda la producción gráfica se va a estudiar al CCH, ¿no? Todos estos artistas que construyen la Neza cultural se van a estudiar al CCH y llegan a Ciudad Nezahualcóyotl con una nueva historia o con algo que compartir, algo que construir con la población. Entonces de ahí empieza una fuerte tradición de que la mayoría de los jóvenes que son, entre comillas, intelectuales, se van al CCH, ¿no? Y entonces empiezan a crear este sentimiento de desarraigo y de que lo de afuera es mejor que lo de adentro, ¿no? Y lo de adentro ya no importa. O sea, es algo que olvidas o que te identificas momentáneamente, ¿no? Como es esta resignificación de tus identidades que tienes a diario, ¿no? Pues llegar a tener 10 identidades en un día. Así es, sí. Vamos a retomar esto en un momentito, pero antes quisiera que nos comentaran, ¿no? ¿Cómo es que la doctora Miroslava y la licenciada Daniela se conocen y por qué ahora estás invitada aquí a la UAM a un foro que se llama Foro Arte contra las Violencias, ¿no? Entonces, ¿cómo se da este vínculo? Que también tú ya lo comentabas un poco cuando hablabas de cómo se dan las redes también entre Ixtapalapa, ¿no? Y Neza, y cómo se va dando este tejido también con la academia, ¿no? Entonces, si nos quieren comentar cómo se conocieron también. Bueno, en realidad me siento muy, muy afortunada de conocer a mujeres brillantes y con un gran discurso, como este caso es Daniela Tovar, y nos conocimos en un ambiente académico, en el sentido de hablar sobre poblaciones y poblaciones vulnerables, y en este caso las poblaciones vulnerables, pues la comunidad sorda. ¿Quién iba a decir que años después íbamos a hablar sobre este tema y sobre el tema de la violencia? La intención de contar con ella en este día en la UAM es por un evento que vamos a tener que se llama, como ya lo mencionaste, el arte contra la violencia, puesto que, bueno, nosotros sabemos el clima de inseguridad y de violencia que vivimos en el estado de Morelos y nuestra universidad también propiamente. Es también una forma de decir que la UAM, claro que está haciendo algo contra este clima que estamos viviendo, no hemos sido omisos, de hecho hay toda una unidad que tiene unidad contra las violencias, de las cuales el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, al cual pertenezco, hay una unidad que está atendiendo este tipo de situación. Y le llamamos arte porque el grupo de alumnos que tengo de servicio social, que son todos
que están insertos en la carrera de letras hispánicas, formaron un colectivo que se llama Letra Roja y tiene que ver con esta situación de ellos desde el arte, desde las humanidades, desde la escritura, pues hablar sobre la violencia, pero también hablar sobre que debemos hacer una reconstrucción del tejido social, que debemos además hablar de, si pensamos en la violencia de género y la violencia hacia las mujeres, pues bueno, ¿qué pasa con la figura de la mujer? ¿Cómo la podemos revalorar, pero también las mujeres no ser también victimizarnos? Y por eso para mí la figura de Daniela me parece que es muy importante, porque es joven, porque es como muy valiente y porque habla de temas y los habla de una propiedad y con de una manera que hace que uno de verdad se fortalezcan, todos los que lo escuchamos siempre se fortalece, es posible, ¿no? Es posible cambiar condiciones, es posible hablar de otra manera, sin negar en el sentido de que claro que vivimos condiciones muy adversas, pero ¿qué hacemos del otro lado para combatir esas condiciones, ¿no? Entonces, hoy Daniela va a presentarnos en este foro, en el edificio 74, en la sala de seminarios, a las 12, su documental, que es Biblioteca Humana, Nesa, mi barrio, mi terruño. Me gustaría que todos los que nos están escuchando vayan a verlo y platiquen con ella de todas las cosas que nos está diciendo aquí, porque sin duda es una gran experiencia. Y sí, hacemos sinergia, todos hacemos sinergia. La violencia no solamente responde a una respuesta a los hombres o a las mujeres, sino a todos y en todas las edades. Entonces creo que esta es una gran oportunidad de que hablemos de un tema, pero que también lo miremos desde otra perspectiva. Entonces nos unimos en un momento académico con otra cuestión, siempre atentos a las cuestiones de las poblaciones vulnerables, pero hay más allá, ¿no? Y creo que en este sentido Daniela es un ejemplo de la diversidad y de los aspectos y de todo lo que se puede atender, y cómo también desde su profesión, que es de gestión intercultural, se puede abordar de muchos temas y de la diversidad de los temas, ¿no? Sí, así es, que a mí se me hace de suma importancia cómo estas herramientas académicas, ¿no? Sirven para fortalecer, por un lado, su identidad, ¿no? Pero también para desarrollar todo un proyecto en su barrio, ¿no? En su comunidad, desde su identidad. Y me parece que eso es justamente una de las tareas de las universidades, ¿no? Proporcionarnos herramientas para tener proyectos de vida, para mejorar, ¿no? O para incidir justamente en nuestros espacios territoriales, ¿no? Y eso se me hace una cuestión bien importante de todo el trabajo que tú haces, porque entonces no es un trabajo académico, no es un trabajo, valga la redundancia, de una cuestión laboral, sino es un proyecto de vida, ¿no? Sí, justo nosotros, Miroslava y yo, nos conocimos hace como 4 años, ¿no? Hablando de la comunidad sorda, y desde esta otra parte que se convierte como en nuestros proyectos de vida, pero también institucionales, y que van hermandados de ciertos temas de política pública, ¿no? Entonces, en este ir y venir de la política pública te encuentras con personas que son empáticas por naturaleza, no solamente con su área de trabajo, ¿no? Sino con quienes conviven o con quienes comparten este territorio de construcción de conocimiento. Entonces, normalmente vas a encontrar en estas sociedades en estas sociedades del conocimiento enfocadas a las comunidades excluidas, que muchas veces pasa que dice el dicho, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo tener un diálogo entre pares, de alguna manera, para poder llegar a una idea concreta de cómo desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con perfiles como el de la doctora Miroslava, que es muy empática para construir el conocimiento, ¿no? Y apoyar, proponer, invitaciones como estas son las que disfrutas, ¿no? Porque hay ojos que te están mirando más allá de una cuestión institucional, ¿no? O sea, es de que me haya invitado a participar en este proyecto, ya pues como un ser o como una gestora que ejecuta un proyecto dentro de una comunidad, y no como mi papel de muchos años dentro de la institución, que es como una funcionaria. Sí. Creo que también son cosas que nutren, ¿no? Nutren tu proyecto de vida,
tu proyecto del que tienes que ir entrando, saliendo, mirar los alcances, ¿no? El documental, si bien les comentaba, no ha sido muy bien recibido por parte de la comunidad cultural porque hay muchos reclamos acerca de, en estas mismas pocas empatías que existen, hay muchos reclamos de por qué no se me entrevistó a mí o por qué no se me entrevistó, yo tengo más cosas que contar que la señora del mercado. Y dices, no, porque esa no es la naturaleza y el proyecto se trata de esto, no se trata de entrevistar al cronista. O sea, el cronista tiene un montón de libros, pero hay voces que están excluidas, ¿no? Entonces, en creo que este bastión, ¿no? El domingo salía un artículo en el Universal que hicieron sobre Nesa, en el que una amiga mía gestora escribe, en ese es la titular de la sección. Entonces pues también ¿no? hice las redes para entrevista a fulanito, entrevista a sustanito, entrevista a mi tía, ¿no? Así como claro. Estas cosas, porque encuentras en verdad dentro de la compilación de memorias o dentro de la pugna por el reconocimiento de la diversidad, encuentras claro, sí. fuertes luchas de egos acerca de quién tiene una verdad absoluta. Entonces, hasta que nos reconozcamos en la diversidad, hasta que reconozcamos que podemos hacer proyectos que se pueden nutrir de la opinión de todos, creo que ahí va a estar esta ruptura también entre las sociedades que compilan memorias para una composición mejor de los entornos, ¿no? Porque si seguimos estando esforzados por categorizar, por encapsular todo, por también como desvirtuar, pues ahí es donde se da una ruptura. Entonces agradezco muchísimo el encontrarme con la doctora. Sí, y justamente este programa también busca esa unión o esa creación de redes, ¿no? A través de todos los que nos escuchan y de todos los que están interesados en este y otros temas. Vamos a ir a nuestro tercer corte y regresamos para la conclusión de este programa. Bien, estamos de regreso en este último bloque del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, platicando con la licenciada Daniela sobre esta biblioteca humana. Bueno, hace un ratito nos comentabas, y queremos retomar ese tema, sobre esta ruptura que hay generacional, ¿no? Nos comentabas que lo que tú puedes encontrar a través del trabajo que estás haciendo es que hay una ruptura entre los abuelos, las abuelas y los jóvenes, ¿no? Y te preguntaríamos, ¿cómo es que logras detectar esto, ¿no? ¿Qué es lo que encuentras? Y luego, ¿cuál sería la propuesta para poder acercar a estas generaciones? Claro, mira, hay una cosa bien curiosa, ¿no? En mi estancia, justo como de vivir en Ciudad Nezahualcóyotl y de tener, pues, lo que les digo, ¿no? Una familia materna, mi matriarcado es de 46 personas, ¿no? Entonces, claro. Son muchos primos, son muchos, y todos de diferentes edades, ¿no? Y entonces cada uno tiene su historia que contar acerca de Nesa. Entonces, nosotros pues crecimos justo con una abuela fervientemente católica que nos llevaba domingos, todos los domingos, misa. Entonces todos íbamos a misa. Y entonces nos mandaba a mi hermano al mercado con mi primo y se quedaban en las maquinitas. Y entonces así se iban construyendo las identidades, claro. Y encontrando al valedor que le decía, a ver la reta, ¿no? Entonces, los jóvenes, bueno, los niños, ahora jóvenes, construyen como esas cosas de hermandad. Después se da esta parte en la que se empieza a morir la generación de las abuelas o las fundadoras del municipio. Algunas pues vienen ya, ustedes lo sabrán mejor, ¿no? Hay veces que tu herencia de vida te hace que seas longevo, ¿no? Pero hay personas que no. Entonces, se empiezan a morir las mujeres fundadoras de Nesa, ¿no? No es que yo desvirtúe la parte de los hombres, pero los hombres finalmente son los que salían a buscar el sustento y las mujeres eran las que se quedaban con sus casas de cartón, a batallar por el agua y todos estos procesos que construyeron Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces empiezan a morir estas mujeres y hay una ruptura de generaciones, se pierde el saludo, ¿no? O sea, se pierde el saludo, la diferencia social, porque no es económica, sino es social. O sea, en esta reconfiguración de las identidades es una diferencia social, porque yo voy a CEU y tú estás estudiando en la normal,
¿no? O yo voy a CEU y tú ya te embarazaste. Entonces ahí se dan como esta otra ruptura que es social. Porque finalmente si la ves del plano de lo económico, a lo mejor hay veces que las personas que se desarrollan en los procesos económicos locales, pues tienen más dinero que el funcionario que está trabajando y que tiene 3 hijos y los 3 van a CEU, ¿no? Entonces es la diferencia social, pero siguen comiendo guaraches en el mismo puesto todos, ¿no? Así como los veas. Entonces es mucho la diferencia social, la muerte de las generaciones mayores, la pérdida del saludo. La pérdida del saludo, que es las migraciones hacia los otros territorios urbanos, porque pues la familia crece y no puede estar en el mismo lugar, aunque en esa es desorganizada urbanísticamente en las casas, ¿no? Está muy bien trazada, pero es un desastre porque ahí viven la abuelita, el hijo, la nieta con los 1000, ¿no? Pueden vivir hasta 14 personas en una casa. Entonces ese es otro, y en este sentido, los procesos de jóvenes que se han dado culturales, por ejemplo, el de Vivas Nos Queremos Nesa, que ha sido uno de resistencia y creo que hoy están en el encuentro, no han logrado hacer clic con las generaciones mayores, y eso es un grave problema. O sea, ahí podemos pasar a la parte de la solución, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Hermandarnos, porque debemos de romper con esa estigma de decir, no, los escuincles están locos, estos jóvenes creen que con marchas van a solucionar todo, ¿no? Unas cruces que un colectivo pone enfrente del Palacio Municipal en protesta a las muertas de Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces, el arte está siendo desvirtuado, ¿no? No está llegando a los ojos de todos los que lo deben de ver, ¿no? O las madres que se deberían de hermandar con estos procesos de jóvenes, de mujeres jóvenes que están empoderándose en un municipio. Y no es culpa de las generaciones mayores, no es culpa de los jóvenes que no han sabido reconocer que las propuestas de antes también son valiosas y que cada quien desde su contexto tiene una forma de atacar los problemas, de buscar soluciones. Entonces, yo he encontrado que una de las soluciones a todas estas problemáticas es la recuperación de la memoria y la transmisión de los valores a través de la memoria. Si eso no se hace, no sirven de nada proyectos artísticos de mujeres empoderadas, que también es bien valioso reconocer que hay muchas jóvenes de Ciudad Nezahualcóyotl que son referente en otros países, en otros territorios, ¿no? O jóvenes, también hombres que son importantes, que han cruzado fronteras, ¿no? Pero no sirve de nada si no son reconocidos por las comunidades, ¿no? Y esto no es posible porque no existe un reconocimiento de ambas partes. Claro. Seguimos trabajando de forma aislada. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Salud. Perdón. No te preocupes, salud. La siguiente pregunta que te planteo es, ¿cómo te coloca el trabajo que tú estás haciendo y que ya es tu proyecto de vida en tu barrio? Algunas veces de una forma violenta, ¿no? También de esta discriminación que existe hacia una mujer joven que no escribe, porque yo no escribo, yo escucho y yo construyo a partir de la memoria, ¿no? Los otros son los portadores, entonces yo no puedo meterme en sus procesos. Entonces, por ahí es un estigma, ¿no? O sea, dentro de la comunidad cultural, pero del otro lado, pues soy como un referente para las comunidades, ¿no? Y me ha construido a tal grado de que yo, por ejemplo, ¿no? O sea, este proyecto, pues, es como yo lo hice pensando en mi abuela, ¿no? O sea, mi abuela con la que me podía sentar a grabarla, o sea, el proyecto sale pues justo en abril y ella muere en noviembre, ¿no? Pero antes de eso, pues yo toda la vida, o todos mis primos nos construimos alrededor de ella, claro, contándonos nuestras historias de cómo era Nesa, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo encontré las agallas para poder hacer un proyecto así. Entonces, ya no soy
la nieta de la señora Felisa, ¿no? Porque la señora Felisa ya desapareció, ya no está en la colonia, aunque está presente, pues en las narraciones de mucha gente. Pero ahora ya soy Daniela, y dice, mi hermana me hace mucha burla, ¿no? Porque luego vamos al mercado y me la paso saludando a todos, ¡ay, hola! ¡Ay, hola! Y dándole beso a todo el mundo. Me dice, ¡ay, tus amigas! Entonces le digo, pues porque yo ya me formé así, o sea, esto me ha hecho ya ser parte de, hacer amistades longevas, ¿no? O sea, acercarme con los viejos y con los que me pueden decir algo acerca de Nesa y los que son personajes clave, ¿no? Entonces me ha construido y me ha reconstruido en un proceso del que yo me había salido por parte de mi trabajo, ¿no? Entonces me reconstruyó. Pues agradecerte bastante, ¿no? Por traernos este trabajo que ahora entiendo es parte del homenaje que le haces a tu abuela, ¿no? Un poder darle continuidad a eso que te hace ser quien eres, pero también para poder ayudar, ¿no? A todos los que convives en lo cotidiano para regresar a ser, pues, quién es el barrio, ¿no? Me parece también que el trabajo que tú haces es de gran importancia porque puede mostrar un Nesa, no ese que aparece cuando tú pones ahí en el buscador Nesa y aparecen las cifras y los videos de violencia y mataron y violaron, sino ese Nesa que está ahí y que ya no se deja ver tanto, ¿no? Entonces agradecemos bastante tu trabajo, ¿no? El que vengas a compartirlo, y seguramente que vamos a estar haciéndote otras invitaciones para seguir, pues, recuperando, ¿no? Tu experiencia, pero también para seguir difundiendo la importancia de las bibliotecas humanas, ¿no? Muchísimas gracias. Los invitamos nuevamente a que asistan a la proyección del video que estará en este evento. Estará en el foro de Arte contra las Violencias, se va a presentar a las 12 del día en el edificio 17, en la sala 12. Bien, bueno, pues les agradecemos su escucha, agradecemos a Imer por su apoyo en la realización de este programa y nos escuchamos en la siguiente semana. Porque la percepción va más allá de nuestros sentidos y la inclusión es un derecho. Todos los jueves a las 9 horas.